Cuando un cristiano lleva fruto, entonces Dios lo que hace es que lo limpia con la palabra y el cristiano lleva más fruto. ¿Cómo fue llevado Jesús? Dice que fue como cordero al matadero y enmudeció su boca. Alaba a Dios, el que no camina con Dios, a veces vive mejor que el hijo de Dios. Pero yo te tengo que decir en esta noche que mientras no cambiemos esta mentalidad, hermano, no vamos a traer el cielo de Dios a la tierra. Tenemos que cambiar esta mentalidad inmediatamente. Porque Jesucristo vino a levantar al que no puede. Jesucristo vino por los, mire, Jesucristo vino, hermano, por los enfermos. Él no vino por los santos, no por los enfermos. Vamos a ver. El libro de Timoteo, a nombre del Señor. Sí, amén. Sí, aleluya. Gloria a Dios. A nombre del Señor. Poderoso Dios. Búsquenlo ahí. Si alguien no tiene Biblia, comparta la palabra de Dios con el que no. A nombre del Señor. Voy a leer también unos versos de aquí y luego voy a leer algunos del capítulo 2 también. A nombre del Señor. 1 Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 14. Amén, hermano. Lo voy a leer desde el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ver el capítulo, el 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído entre mí, entre muchos testigos, que encarga a estos hombres fieles sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo vamos a dejar ahí, a nombre del Señor. Cuéntate en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy quiero estar predicando bajo el tema, mi amado hermano, consejos, el consejo que transforma. Hoy quiero estar hablando del consejo de la palabra de Dios. Por el nombre del Señor, el consejo de la palabra de Dios. Hay algo en la palabra del Señor que cuando voy a la escritura y veo en la Biblia cómo Dios obra con nosotros a través de el consejo de la palabra de Dios, es algo poderoso, es algo impresionante cómo Dios obra a través de su palabra en el consejo de la palabra de Dios. Cuando voy aquí a la palabra de Dios y voy a escudriñar esta carta que el apóstol Pablo le mandó a su hijo espiritual Timoteo, me doy cuenta verdaderamente de que todos en alguna manera necesitamos siempre estar siendo aconsejados en alguna manera por alguien. El consejo verdaderamente que trae vida y trae provecho, y el consejo nos puede llevar en el camino de la dirección correcta. El consejo nos puede ubicar en el camino correcto cuando aún nos hemos equivocado en algunas áreas de nuestra vida. Me pregunto, y siempre me hice la pregunta cuando veo esta palabra
que el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, aquí en esta carta que leí en esta hora. Cuando le está hablando, le está diciendo: yo te aconsejo que no descuides el don que hay en ti. Y digo, sería que el apóstol Timoteo, o este hombre de Dios llamado Timoteo, se estaba descuidando de la palabra de Dios, porque había sido ungido por la imposición de las manos. Pero yo no sé si algunos de los que estamos en este lugar podremos ser más espirituales que Timoteo. Pero Pablo le manda a decir en esta palabra: yo te aconsejo que tú avives el don del fuego que te fue dado por la imposición de la mano del presbiterio. Porque cuando enviaban a alguien, cuando encomendaban a algún apóstol para hacer un trabajo, le ponían las manos y oraban por él, y declarando la palabra de Dios de que iban a ejercer el ministerio. No sé lo que estaba pasando en la vida de Timoteo, que Pablo le manda esta carta y le manda a decir de que avive el fuego del don de Dios, porque muchas veces Dios nos da el consejo a nosotros en nuestra vida de que avivemos nuestra vida, de que le metamos leña al fuego, de que hagamos la obra de Dios, de que no desmayemos. Dios lo está aconsejando cada día: no desmayes, hijo, estoy contigo, te levantaré, fuiste hecho para cosas grandes. Dios te ha llamado con un plan y con un propósito, de tal manera que Dios siempre nos está aconsejando todos los días con la palabra de Dios. Entonces no veo yo algo aquí de que el apóstol Timoteo se sienta mal por la exhortación que le está dando su maestro. Pues él fue el que lo vio nacer como hijo espiritual, y siempre la Biblia nos va a estar hablando del consejo de la palabra de Dios. Entonces todo consejo, hermano, tiene un destino dependiendo del consejo que nosotros estemos recibiendo, porque hay consejo bueno, pero también hay consejo malo. Vamos a ver qué consejo bueno y consejo malo. Y todo consejo tiene un propósito, todo consejo tiene un destino. Hay gente que hay que ver y hay que analizar verdaderamente quién nos está aconsejando, si ese consejo que nos están dando tiene un propósito, un destino, si ese consejo vale la pena, o ese consejo nos va a dañar o nos va a sacar más bien de la voluntad de Dios. Así es, amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque es bien importante el consejo. ¿Cuántos de los que están aquí se dan cuenta que siempre esas madres que aconsejan a sus hijos? ¿Usted cree que un padre y una madre que aconseja a su hijo lo está aconsejando para que ese hijo haga lo malo, vaya a un mal camino? No, por supuesto que lo está aconsejando para que todo le salga bien. Amén. Específicamente si los padres fallaron en alguna área y se dieron cuenta y rectificaron ahora de que el consejo que habían estado dando o la enseñanza que habían estado dando por su estilo de vida no era la correcta, y ahora se dieron cuenta y ahora lo toman como testimonio para sus vidas, para el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y cuando estuve viendo esta palabra aquí que leí en esta hora, entre tanto que yo voy, le dijo: ocúpate, le dijo, ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí leen el consejo de la palabra de Dios? Amén. Ocúpate de la lectura de la palabra. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. Es decir, que cuando el apóstol Pablo llegara a Timoteo, ya lo quería ver como todo un predicador. Ese es el anhelo, ese es el sueño de todo pastor: ver que la gente esté dando fruto, ver que la gente predica la palabra del Señor, ver que la gente no descuida lo que Dios le ha dado, ver que la gente está poniendo en práctica todo el consejo que ha recibido de la palabra del Señor. Aleluya. De la exhortación y la enseñanza. O sea, vas a tener una iglesia que tú les vas a exhortar y tú les vas a enseñar. Por lo tanto, ocúpate de la lectura. Entonces la palabra de Dios tiene vida, y la palabra siempre un consejo bueno viene de la palabra de Dios. Porque hoy en día existen consejos, hermano, incluso hay consejeros. Si usted hoy en día quiere consejo, usted puede ir a cualquier consejería, hay consejos para esto. Y la gente que tiene problemas, y la gente manda al consejero por allá,
y aquel lo que hace es que le saca una buena suma de dinero y lo despluma y le quita el dinero, y resulta que no es solución en el consejo que le está dando. Algunos consejos matrimoniales que hay en la familia, porque hay consejeros matrimoniales que dan consejos, amén, y la gente pues va allí a recibir ciertas terapias para poder sobrellevar a cabo un matrimonio o alguna relación. Hay consejos. Si el mundo tiene sus tácticas y sus técnicas que entre comillas algunas funcionan, mucho menos cuando no va a funcionar el consejo de la palabra de Dios que Dios dejó escrita aquí en la Biblia, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pero hay consejos buenos y hay consejos dañinos, y por eso la Biblia a nosotros nos exhorta cada día, y Dios mismo manda a bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como leyó el hermano en la lectura que leyó en esta tarde. Bienaventurado el varón o la varona que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, se ocupa de la ley del Señor, porque aquí está su delicia. Entonces muchas veces cuando andamos en consejo de malos, no disfrutamos lo que es la palabra del Señor, porque estamos escuchando consejos que no vienen de la palabra del Señor. Estamos escuchando consejos que vienen de malos, y el consejo de malos puede venir de cualquier área que no venga en dirección de la palabra de Dios. Hay un consejo que yo lo puedo ver aquí en la Biblia, que viene en la palabra de Dios. Todo lo que Dios habla en su consejo de la palabra del Señor, haz esto y te irá a ir bien todos los días de tu vida. Cuando tú practiques la palabra del Señor, te va a ir bien todos los días de tu vida. Dale un aplauso a Dios en esta hora, porque este es el consejo de la palabra de Dios. Todo lo que hagas prosperará. Oh, cuando Josué iba a dirigir al pueblo de Israel, que a Moisés ya había muerto, mi siervo Moisés ha muerto, y el Señor le dio una palabra a Josué. Le dijo: como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Pero también le dio unos consejos. Solamente le dijo: vas a hacer algunas cosas para poner en práctica la palabra de Dios, para que todo te vaya bien y harás prosperar tu camino, y todo lo que tú hagas te irá bien. Acuérdate de la palabra. Esa fue la palabra que le dio. Así que Josué estaba preparado para cuando entrara a la tierra prometida, recibir el consejo de la palabra de Dios que había hablado. Porque Josué mismo fue testigo de que hubo un pueblo con una generación rebelde en el Antiguo Testamento que no heredaron la tierra de Canaán, que estuvieron vagando 40 años, porque 40 años estuvo Jehová aconsejándole y proveyéndole por la palabra de Dios, y por eso no entraron del otro lado. Pero ahora Josué, en una nueva generación, ahora Josué sí va a escuchar el consejo exacto de la palabra de Dios y lo va a poner en práctica. Y le dice a esta generación nueva: oigan, escuchen el consejo de la palabra de Dios, porque la tierra que Jehová les va a dar es buena tierra, tierra que fluye y leche y miel. Es algo grande, es algo bueno que Dios tiene preparado para ustedes, si ustedes escuchan el consejo de la palabra de Dios. Esa misma palabra le doy a usted en esta tarde. Si escuchamos la palabra de Dios, Dios tiene cosas que no escucha el consejo de los malos. Así es, aleluya. ¿Qué tiene que el consejo de los malos a veces viene de la familia? Sí, aleluya. ¿Qué dice que el consejo de los malos a veces el enemigo usa a cualquiera para dar un consejo en dirección contraria de lo que es la palabra de Dios? Amén. Y es necesario escuchar el consejo de la palabra de Dios a tiempo. Sí, Señor, aleluya. Exhórtalo, le digo, enséñale, le digo, esta palabra. Entre tanto que yo voy a ocuparte de la lectura y de la educación y la enseñanza, y luego no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la disposición de las manos. Ocúpate de estas cosas, le digo. Mire, ocúpate de estas cosas. ¿Qué es una ocupación? Una ocupación es una práctica. Ocúpate, estar ocupado en esto. Ocúpate de estas cosas. Y no solamente ocúpate, sino que permanece. Porque la permanencia en la palabra de Dios, hermano, es algo bien importante que va produciendo frutos. Acuérdense lo que habla ese mismo Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No dice la Biblia estará en derrota,
todo lo que hace prosperará, porque está recibiendo el consejo de la palabra de Dios. No así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, no tienen fundamento. El tamo que arrebata el viento es aquel tamo que está allá seco ahí en algún lugar y el viento pasa y se lo lleva. Cuando va para allá y luego cuando pasa para acá se lo lleva. Y la Biblia compara al hombre de doble ánimo en este sentido como las olas del mar que van de allá para acá y no paran. Ellas se mueven según la marea. Como la marea está, así está la ola. Eso va y viene. Entonces yo puedo ver en la palabra de Dios que esta palabra para mí es el consejo que Dios me está dando cada día. Ocúpate, le digo, de la lectura, ocúpate de estas cosas. Y mire, y le da una promesa de vida eterna, le da una promesa de salvación, le da una promesa grande, porque sabe cómo le dicen, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego viene y le da un consejo, el consejo que a veces nosotros debemos de recibir este consejo. Así es, amén. No ande culpando a nadie por sus acciones, no ande culpando a nadie si le pasa algo, no ande culpando a nadie porque nadie tiene la culpa, porque el peor enemigo que tiene usted es usted mismo. Y entonces le manda un consejo aquí y le manda a decir: cuídate de ti mismo. Amén. Así que el primero que tiene que cuidarse de uno mismo es uno mismo. Así es. ¿Cuántos le tienen que quieren cuidar de uno mismo? Porque si no te cuidas tú, mi hermano y mi hermana, ya no hay nada que hacer. Cuídate de ti mismo. Los que están aquí están escuchando la palabra del Señor en esta hora. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Ahora escuché un predicador que estaba diciendo que otro pastor le había dicho: ¿cómo tienes tu iglesia? Que llena está tu iglesia. ¿Cómo le haces para que tu iglesia esté tan llena? Le digo, porque por ese mensaje que predicas tú, le digo, si yo predicara así, le digo, no hubiera ni uno aquí en este lugar. Pero yo le voy a decir una cosa: el que es de Dios es enseñado por Dios y oye la voz de Dios. Amén, así es, amén. El que es espiritual, el que es de Dios y que es llamado Dios, oye la voz de Dios, el Espíritu. Y persiste en la doctrina, persiste en lo que ha aprendido, no se da por vencido, siempre está recibiendo el consejo que la palabra de Dios nos está dando. Por el nombre del Señor. Aleluya. Por el nombre del Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Ahora voy a ver algo más que está en esta palabra que le está dando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. En la segunda carta le manda a decir otra palabra parecida. También le manda a decir algo parecido. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano y hermana, todo buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. ¿Están aquí? El consejo es que en el Evangelio hay que sufrir penalidades. Sufre penalidades. Aleluya. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿cómo va a ser formado usted? Por el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. Para el nombre del Señor. Por lo menos le voy a dar algunos consejos en esta tarde con respecto a la palabra que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, y que la vamos a poner en práctica aquí en Monte de los Olivos para que nos vaya bien y para que seamos gente de bendición y de victoria. Para el nombre del Señor. Por lo menos le voy a dar por lo menos 5 consejos en esta tarde bien importante, que esto marcará su destino y su futuro eterno. Y aquí le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: haciendo estas cosas, le dijo, te vas a salvar, le dijo, tú, le digo, y también a los que te oyen. Entonces esta doctrina, esta palabra tiene un gran peso en el mundo espiritual. Amén, hermanos. Número 1, oiga bien el consejo. La persona que se deja aconsejar, oiga bien, por la persona que lo guía, por un pastor,
que está orando por ellos, oiga bien, más si es un hermano que paga el precio, eso es algo bien importante en meditarlo. Timoteo tenía que recibir la exhortación de Pablo, porque era Pablo quien lo había dirigido a él. Amén. El problema hoy en día es que no queremos escuchar, porque nos sentimos como si, por ejemplo, si le decimos a alguien, hermano, usted no está buscando o necesita buscar más del Señor, pero ¿qué más quiere que haga si yo estoy buscando del Señor? O sea, la gente hoy en día se molesta porque a veces le dicen que busquemos más del Señor, cuando al contrario es un privilegio que te digan que busquemos más del Señor, porque lo que se nos viene a la mente cuando nos dicen que busquemos al Señor es que agarramos que no estamos buscando, o sea, siempre agarramos el lado opuesto. Pero Timoteo no fue así. Timoteo le respondió bien al apóstol Pablo, porque Pablo sabía lo que le estaba diciendo. Pues Pablo venía de sufrir, Pablo venía de pasar mucha persecución por causa de Cristo. Pablo venía de ser desechado por muchos por predicar la verdadera palabra del Señor. Si cuando Pablo se paraba en la sinagoga, hermano, eran problemas, si los apedreaban, los azotaban, le dieron duro, hermano, al apóstol Pablo. Y él es un hombre que conoce, y por eso es que le manda a decir en esta palabra. Es más, le digo, persiste en la doctrina, no la vayas a cambiar lo mismo. Amén. Hay muchos que cambian la doctrina y por eso matan a la gente. Muchas iglesias cambiaron su doctrina, mataron a las personas cambiando una doctrina. Yo creo que vale la pena, hermano, que nosotros paguemos el precio en los caminos del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces vamos a ver ahí en la segunda carta de Timoteo, vamos a ver este consejo, por qué se lo está dando y por qué le está aconsejando. Amén. Miren lo que le está diciendo aquí en esta palabra. En segunda de Timoteo, vamos a leer estos versículos. El 1 del 3 al 5. A su debido tiempo manifiesto la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia, de paz, Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo defendiente y establecido y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aleluya. Para nombre del Señor. Es la persona que recibe el consejo, deja puertas abiertas. Diga conmigo, deja puertas abiertas. Aleluya. Imagínense que el apóstol Timoteo se viera enojado por lo que le dijo el apóstol Pablo en esta palabra. Pero leamos qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo en el verso 6. Segunda de Timoteo 2:6. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, amén. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo así? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué persona va a ver usted que es un labrador, una persona que cultiva? ¿Y qué persona va a ver usted que es un labrador y que primero no tiene que trabajar para poder ver los frutos? En la vida todas las cosas tienen, hermano, un trabajo y tienen un fruto. Y nosotros, según el trabajo que nosotros hemos hecho, eso vamos a recibir nosotros de la recompensa de lo que nosotros hemos sembrado. Créame que la palabra de Dios, hermano, no regresa vacía. Por eso es que la Biblia habla de generación en generación. En la formación que nosotros hemos sido formados, vamos a recibir recompensa. Algún día
Entonces el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esto no es cuestión de que el labrador vaya a decir, bueno, yo voy a ir a cosechar ahorita. Luego va al lugar y luego ya viene y comienza a cortar el producto y lo comienza a echar y dice, ya estuvo. No, el labrador tuvo que trabajar primero. El labrador primero tuvo que venir, ir a inspeccionar el lugar, el terreno, tuvo que ir a hacer alguna limpieza al terreno. Mírame, yo le voy a decir algo en esta hora. Verdaderamente, nosotros, si queremos dar buenos frutos de parte de Dios, tenemos que limpiar, hermano, algunas impurezas del terreno que es nuestro corazón, hermano. Así es, amén. Por eso que Dios le dijo al pueblo de Israel, mire, y ahora en adelante le digo, van a circuncidar, le dijo, el corazón. Circuncidar. Si alguien busca esa palabra en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de lo que significa la circuncisión del pacto que Dios hacía con los hijos de Israel. Para ser parte del pueblo de Israel había que ser un pacto de circuncisión. Y era un proceso muy doloroso que tal vez nadie lo quería vivir, nadie lo quería pasar, pero había que hacerlo porque era de la única manera que el Señor lo ordenaba. Y hoy en día la circuncisión para muchos que no tienen el evangelio puede ser una locura esto, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Amén. Pero Dios lo hizo de esa manera, y ahora Dios ya dice, ya el pueblo de Israel ya en esta temporada y ahora del Nuevo Testamento ya no, esa circuncisión ya no. Ahora cada persona va a tener que agarrar su corazón y ver su corazón, y va a tener que circuncidar su corazón, sacar todo eso malo que hay en su corazón, y luego para que pueda venir Dios a reinar en su vida y ser de bendición, hermano. Y eso viene por el consejo de la palabra de Dios que nos limpia cada día para servir a Dios Todopoderoso. Porque ya un corazón dañado, hermano, está enfermo. Ya un corazón dañado, hermano, está, hermano, como cuando una persona ya no recibe antibióticos. ¿Cuántos saben que a veces el antibiótico hay gente que ya no lo recibe? Es demasiado, ya no, o sea, se vuelven inmunes al dolor, ya no reciben el antibiótico. Por alguna otra razón, ese antibiótico ya no funciona. Si la palabra de Dios, si el consejo de la palabra de Dios ya no funciona en nuestra vida, entonces, hermano, estamos en un grave problema, estamos en un grave peligro. Hay que ponerle cuidado al consejo de la palabra de Dios. Amén. Oh, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que ponerle consejo a lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios me diga a mí aquí en la palabra, eso va a ser aquí en la palabra del Señor. Si Dios me dice a mí que yo le busque, que va a ser encontrado, el Señor lo hemos de encontrar. Si la Biblia me dice a mí que Dios tiene, si la Biblia me dice a mí que Él me mostrará mis cosas grandes y ocultas que yo no conozco, si yo le busco y clamo a Él, Dios me mostrará cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Amén. Por el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aman la palabra de Dios en este lugar? Amén. Ante la mano todos los que aman la palabra de Dios en este lugar. Este consejo vale vida eterna. Este consejo vale tanto. Dios dice, reciba mi consejo. Entonces el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Yo me recuerdo, ya hemos enseñado, aquí ya hemos hablado. Yo me recuerdo que mi papá cultivaba, que le gustaba mucho cultivar la tierra. Yo me recuerdo que las mejores cosechas era cuando el terreno era quemado. Salían todas las impurezas de la tierra, quemaban, hermano, todo. Y ese terreno quedaba pero bien fructífero. Y es que verdaderamente nuestra vida tiene que ser quemada, tiene que ser probada por el fuego de la prueba. Y nosotros tenemos que, para poder recibir todas estas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así es. Aleluya, buen nombre del Señor. Hasta el día de hoy se está predicando, se está hablando de un hombre de Dios que recibió consejo del que lo estaba instruyendo, del que lo estaba guiando, el que le estaba diciendo, y le mandó a decir estas palabras tan poderosas que yo le estoy leyendo aquí a usted en esta hora, cuando me del Señor. Entonces imagínate que la cosecha, mire, la cosecha no tiene que perderse, pero el labrador tiene que trabajar primero. Y lo más que debemos de cuidar, hermano, es cuando ya
los frutos están a punto ya de recogerlo, que no vayan a perder, hermano, la bendición. ¿Cuántas gente a veces perdieron su bendición, hermano, por un momento pasajero? Perdieron toda una bendición que Dios tenía para sus vidas por un consejo malo que recibieron. Tal vez el plan de Dios estaba cerca de sus vidas, pero escucharon un consejo malo de alguien y perdieron todo, hermano. Descuidaron su vida. Yo me recuerdo, hermano, que mi papá, cuando tenía la cosecha, ¿sabe qué mi papá hacía? Porque no es justo que el diablo venga a robarlos en un segundo lo que nos han costado tanto tiempo, hermano. ¿Están conmigo aquí en esta hora? Imagínate esperar ver una cosecha, hermano, que hemos sembrado, esperar la lluvia tardía, hermano, que caiga la lluvia, estar esperando ahí ver el grano germinar, hermano, que muere y luego sale, luego va la matita creciendo un poquito más arriba. Qué lindo se mira, hermano, cuando un fruto va creciendo y hay una esperanza de que vamos a participar de algo. ¿Tú se imaginas? Va creciendo y ahí se miran verde, viene el agua y se miran aquellos campos verdes y bonitos. Pero qué triste ver que vino un verano y se secó la cosecha, que no va a haber fruto, que no hay esperanza. Entonces la palabra de Dios es el agua de vida a nuestro ser, que purifica y lava y nos limpia y nos pone en el camino de Dios y nos pone el temor de Dios para seguir adelante. La palabra de Dios es vida, hermano. Entonces qué lindo cuando somos regados con esos manantiales de la palabra de Dios a nuestra vida, y que esos manantiales vienen sobre nuestra vida y yo nos ver que somos hijos de Él, porque está a punto de venir una cosecha grande que nosotros vamos a participar de ella. Y no me recuerdo mi papá cuando venían las cosechas, hermano, y estaba hermano la cosecha bien bonita, solo para ir a arrancar, hermano, el maíz, hermano. Se miraba ya solo para ir. Pero había algo que mi papá se cuidaba siempre. Era en el tiempo de cuidarse, hermano, de como la Biblia dice que las aves de los cielos no trabajan ni hacen nada y Dios las mantiene. Hay gente que los animales no piden permiso para comer. Vamos a ver ahí. Hay gaviotas ahí cuando he ido a pescar al catre, cómo me llevo mi pedazo de pollo que he comprado. Se los han llevado. Ahí fue la mierda. Se cumple la palabra de Dios. ¿Para qué me voy a marcar la vida con esta gaviota? Si se ha cumplido la palabra de Dios, yo le voy a dar comida a ella. No voy a sacar pescado, le voy a dar comida a ella. ¿Saben, hermano? Mi papá hacía uno que en los países de nosotros le decían espantapájaros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando yo? Es un muñeco, pues, de mentiras, porque llegaban los benditos pericos o loros, como usted los conozca, hermano, y cuando esas bandadas de loros llegaban a un lugar, hermano, ese lugar solo quedaban, hermano, las puras mazorcas, hermano. O sea, así sin grano. O sea, se comían todas las cosas, te desplumaban una milpa, pero en segundos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Mandaban, amén, gente, o íbamos nosotros a cuidarlo. Apenas miramos las bandadas, las espantábamos, hermano, salían. Pero habían algunos o algunos pagaban para que se las cuidaran, pero habían algunos que se retiraban de inteligentes, porque hay gente que siempre se retira de inteligente, de salir más adelante sin querer pagar un precio, y venían y hacían el mercado de espantapájaros. Y el espantapájaro, hermano, esos animales ya los conocían, hermano, hasta se paraban en ellos, hermano. Ahí estaba el espantapájaro y no lo respetaban. Solo un respeto puede haber en nuestra vida, en nosotros, cuando nosotros obedecemos la bendita palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas palabras en el nombre del Señor? Esta palabra del Señor, hermano, es tan importante que nosotros la hagamos, que nosotros la cumplamos en nuestra vida. Y este es el consejo. El consejo número 3 es retener. Diga conmigo esta palabra: retener. Retén la palabra que has oído. Retén. ¿Qué es retener? Guardar. Retener es guardar, almacenar. Porque eso es lo que va a salir de nuestro corazón. La palabra de Dios es la que va a salir de nuestro corazón cuando nosotros la retenemos. Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, eso es lo que va a salir de su corazón, porque la Biblia dice, y así lo habla,
que lo que tenemos en el corazón, eso es lo que sale afuera, esa es la vida del hombre, lo que el hombre tiene adentro en su corazón. Y lo que el hombre tiene en su corazón, eso es lo que el hombre tiene en sus pensamientos para hacer. Amén. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Cada árbol se conoce por su fruto. Hay gente que si nosotros lo llenamos de esta palabra del Señor y que recibimos el consejo de la palabra del Señor, pero una cosa les voy a decir: aprender a ponerla en práctica en el momento que nosotros la necesitamos es bien importante. Aprender a ponerla en práctica en el momento que nosotros la tengamos es bien importante, aunque parezca contrario, porque el diablo a veces viene, hermano, a decir ahí algunas cosas un poco medio raras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Retén lo que oíste. Aleluya. Retén lo que oíste. ¿Se acuerdan de la palabra que predicamos ayer? ¿Qué retuvieron de la palabra que predicamos ayer? ¿Se acuerdan de la palabra que predicamos ayer? Al nombre del Señor. Si pasara alguno ahorita aquí, ¿me podía decir la palabra que predicamos ayer? ¿Qué retuvo de lo que predicamos ayer? ¿Que hablamos ayer? ¿O sería que saliendo ahí a la vuelta de la esquina se le olvidó, hermano, lo que le habían dicho? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros tenemos que ser, hermano, con la palabra del Señor, tenemos que tenerle cuidado a lo que se nos enseña, porque esta palabra del Señor es lo más especial que nosotros podemos tener. Así es, aleluya. Y hay que guardarla, hay que tenerla. Para más cuando estábamos pequeños, cuando nos mandaban a hacer algún mandado. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeños que nos mandaban a hacer algún mandado? ¿Se acuerdan que ahí íbamos hablando nosotros solos por la calle cuando íbamos hablando? Tanto de aquí para allá, dos, tres, una libra de queso. Ahí íbamos, hermano, ahí. Para que no se nos olvidara cuando llegábamos allá. Amén. Entonces la palabra de Dios, cuando la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo te la va a recordar cuando tengas un momento. Oh, si la palabra que fue predicada fue esta, ¿por qué voy a tener miedo yo a esos gigantes? ¿Por qué voy a tener miedo a este problema yo? Ya Dios me dijo, lo comeremos como pan. Ya Dios me habló a mí, ya Dios me aconsejó, ya Dios me dijo, estoy contigo, hija, hijo, no tengas miedo. Ya Dios me habló a mí, yo no le voy a tener miedo a eso, porque ya Dios me habló a mí, ya Dios me lo dijo a mí. Amén, hermanos. Qué bonita es la palabra de Dios, qué bonita es la palabra del Señor. Con el nombre del Señor. Retén, le dijo. Y lo vamos a seguir leyendo ahí en el versículo. Con el nombre del Señor. Estamos ahí en 2 de Timoteo, ¿verdad? Lo vamos a seguir leyendo. En nombre del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 1. En nombre del Señor. Versículo 13 en adelante. Retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fileo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Por el nombre del Señor. Aleluya. Y por último, esfuérzate en la gracia. Cuarto consejo: esfuérzate en la gracia. ¿Sabe qué es esforzarse, hermano? ¿Sabe que esa palabra esforzarse, hermano, trae sufrimiento, entrega y espera en Dios? ¿Cómo saben eso? Tú
Tú pues como hijo mío, esfuérzate de la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Cuando en un lugar, cuando en una congregación se enseña la verdadera palabra y usted va con seguridad a explicarle a otros lo que usted ha aprendido. No solamente lo que usted ha aprendido, pero que usted lo ha vivido y usted ha visto que esto funciona. Qué bonito es, amén, cuando usted ha sido, por ejemplo, transformado en un área de su vida. Usted está preparado para aconsejar. Si usted no vence algunas cosas en su vida, usted no está preparado para aconsejar. Pero el dolor, el sufrimiento de pasar ciertas circunstancias en la vida, a usted le va a servir. ¿Sabe para qué? Para que usted sea un maestro, para que usted pueda aconsejar a otros. Estoy aquí en esta hora, hermano. ¿Están aquí? Por ejemplo, si tú eres un padre que tú le sabes disciplinar a tus hijos, que tú has luchado con tus hijos, que tú le has creído a Dios en la palabra de Dios con tus hijos, que verdaderamente que tú has visto la mano de Dios y la gracia de Dios sobre tus hijos, sobre tu familia, tú has estado ahí y tú has logrado la persistencia en ver de que funciona la palabra de Dios. El día de mañana tú vas a ir de un padre que esté pasando el mismo problema, tú le vas a decir: esto es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que hacer esto y esto y esto, porque esto es funcional y esto también no funcionó. Dios está con usted y Dios le va a ayudar a formar a sus hijos. Si tienes problemas en tu matrimonio y tú aprendes a vencer en el matrimonio, tú superas eso que hay en el matrimonio, problemas, pleitos, indiferencias, y tú aprendes a vencer esto, el día de mañana vas a estar preparado para ser un consejero en la palabra de Dios a gente que tienen problemas en sus hogares. Y tú aprendes a vivir en medio a veces donde no hay, en la escasez, en tiempo difícil, y tú vistes con la mano de Dios, un Dios proveedor. Tú vas a poder hablar y aconsejar ahora, y tú vas a decir ahora: el Dios que yo tengo es un Dios que nunca me ha dejado, siempre provee para todo. Pero tú lo has vivido. Pero si tú no has vivido experiencias en tu vida, ¿cómo tú te vas a atrever a aconsejar a otro? Si tú no has vivido experiencias en tu vida, entonces aún el dolor a nosotros nos hace ver de que esto trae un gran poder. ¿Verdad? Si tú no has sufrido infidelidades, engaños, traiciones de personas en tu vida, ¿cómo tú vas a aprender después a aconsejar a otros cuando veas a otros que lo han dejado y que se ha quedado solo? ¿Qué consejo le vas a dar? ¿Qué alivio le vas a dar en la vida a esa persona? Si tú no estás poniendo en práctica la palabra de Dios, tú no le puedes llegar a nada a esa persona. Pero tú con tu vida, con tu vivencia, en medio de tus problemas, tú vas a llevar una palabra de bendición para otros, porque tú has visto la mano de Dios en tu vida. Así es, amén. ¿Verdad? Yo he aconsejado, por ejemplo, a muchos pastores. Yo les he hablado a muchos pastores. Yo les he aconsejado a muchos pastores a veces que a veces han venido comenzando y ven ellos sus problemas en sus vidas. Y yo le digo: mira, esto no es para el que comienza, esto es para el que termine. La obra de Dios tiene que seguir adelante. ¿Cuántos saben lo que están aquí? Que nosotros hemos perdido 4 templos, lugares como este, más grandes que este y más bonitos que este, y hemos gastado miles de dólares. Pues si lo hubiéramos quedado nosotros en algún lugar así, ¿usted cree que estaríamos en un lugar tan bonito así como estamos aquí? ¿O estaríamos predicando la palabra del Señor? No fue así. Pero siempre Dios ha puesto una palabra más allá de que Dios es el dueño de todas las cosas y que Dios proveerá. Así es, amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es una tristeza lo que está pasando hoy en día en la iglesia contemporánea de este siglo, hoy en día. Hombres que un día fueron usados por Dios, hoy en día están hablando mentiras a la gente. Ahí escuché ahí en Facebook un comentario de un famoso cantante, que usted escucha su música de él, ahí dándole prioridad a Halloween, diciendo que Halloween es una fiesta que verdaderamente los cristianos tienen que ir allí y llevar dulces y llevar cosas y no sé qué, y hablando ahí pues para ganarlos a la gente. Esa no es manera de ganarse a la gente. Halloween es una obra del diablo, es una obra del demonio, y muchos no lo quieren reconocer, pero estas cosas son estos son espíritus verdaderamente que tienen poder, hermano. Por eso ustedes verdaderamente, a mí me pega cuando yo veo gente endemoniada por espíritu que se le ha metido a mucha gente, hermano.
Y según se cree que las enseñanzas de esto vienen, mire, ahorita que viene, este final de temporada, ahorita que viene, este día, este famoso Halloween, tenga cuidado usted y no practique las obras paganas que hacen otros que a veces no conocen, hermano. Ahí mandan a sus hijos, hermano, disfrazados de cosas allá, los están entregando al diablo, hermano. Así es, amén. Pero esta gente dice, no, si eso no, si eso es la iglesia que es religiosa. No, esto no es religioso, esto no es verdad. El diablo, hermano, no está jugando. El diablo no es una mentira, el diablo es una realidad, hermano. Así es, amén. Si no fuera así, el diablo no se apoderaba de las mentes. Pero vea usted, mucha gente endemoniada, mucha juventud, hermano. Por eso, aunque le duela a muchos cristianos, usted ore por sus hijos, ponga a sus hijos en las manos del Señor, declare que sus hijos son de Cristo, no son del diablo, instrúyalos en la palabra de Dios. Usted tiene que luchar por su familia, que el diablo no le guste, hermano. Así es, amén. El diablo te puede llevar a tu familia, a tus hijos. Pero es tristeza. Ayer venía con la pastora que veníamos saliendo del culto, fuimos ahí a la tienda. Ahí en la tienda, ahí lo bajamos, lo bajamos a comprar las cosas ahí. Bajándolo ahí, miro dos jovencitos bien chavalitos, hermano, y una cipotilla bien chavalita, hermano, y tomando, hermano, con cerveza ahí en el carro. Eso pega tristeza, hermano, lo que está pasando en estos últimos tiempos, hermano. Así es, amén. Yo sé que muchos padres tienen muchos problemas y muchas situaciones difíciles, verdaderamente, pero el consejo vale mucho. El consejo de la palabra de Dios. Algunos pueden decir, pastor, usted no tiene hijos, no hable nada. Pues ustedes para mí son hijos espirituales que yo los he venido aconsejando desde que soy pastor. Les he venido aconsejando en el consejo de la palabra del Señor. Así es, amén. Y si tuviera uno, fuera predicador igual a mí. Amén, amén. Se lo digo. Porque yo fuera su mejor consejero y su mejor maestro. Así es. Y le enseñara verdaderamente el Dios que yo he conocido de la Biblia. Y le explicara verdaderamente quién es ese Dios, para que él amara también al Dios de su Padre. Así es, amén. Te tiene que preocupar que tus hijos amen al Dios tuyo, al Dios que tú les sirves. Que ellos también amen al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén aquí en esta hora? Amén, amén. Ese es el consejo de la palabra de Dios. No creo que no lo vayas a recibir en esta tarde. Dale un aplauso, Dios lo revive. En el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y por último, la redención está cerca. ¿Cómo saben que la redención está cerca? ¿Por qué Pablo le manda a decir a Timoteo en esta palabra, en aquellos tiempos? Hace un poco, esta carta se escribió, bueno, hace ya más de 2000 años, que el apóstol Pablo le mandó esta carta a Timoteo. Y en aquellos días, estos hombres de Dios, a mí me llama la atención porque estos hombres de Dios son hombres verdaderamente que impulsaron a su generación a honrar a un Dios que ellos conocieron. Y desde aquellos días, todos estos hombres de Dios tuvieron la esperanza de que un día ellos iban a ver a Cristo. Y que no dejaran de ninguna manera que el pueblo que había recibido la palabra de Dios fuera extraviado por alguna otra doctrina que no fuera la salvación verdadera que ellos habían aprendido en la iglesia primitiva. Estos hombres de Dios eran hombres celosos con la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos no aceptaban nada, hermano, que no viniera verdaderamente del Espíritu de Dios a la iglesia en sus vidas. No aceptaban nada, de tal manera que un día un hombre de Dios escribe, y bueno, este mismo hombre de Dios llamado Pablo, que le da este consejo a Timoteo, este mismo hombre de Dios tan celoso con las doctrinas con respecto a su salvación en Cristo, que le dice, miren, que aparezca un ángel con otro evangelio que no sea el que se ha predicado, no lo escuchen, es anatema, no está hablando la verdad de Dios. Es bonito, hermano. Yo verdaderamente miro hombres preparados para hablar, tienen una gran retórica, qué bonito que hablan, cómo convencen a la gente, a las masas, qué bonito el mensaje. Pero a mí no me va a ayudar una retórica, a mí me va a ayudar una vida práctica, porque el evangelio, hermano, es práctico. Esto es algo práctico, hermano. Sí, yo estudié y me gradué en el colegio bíblico, y ahí nosotros aprendimos muchas cosas
el arte de preparar sermones, la escatología bíblica, la homilética, la hermenéutica. He aprendido muchas cosas. Pero déjenme decirles que si no hay poder de Dios, si no hay una vivencia en el evangelio verdadera, estas cosas, hermanos, son secundarias, hermanos. Así es, amén. Verdaderamente se lo digo, que estas cosas son secundarias. Y Pablo viene de vivir experiencias. Y por eso que ya le voy a leer, para concluir este mensaje, lo que él estaba hablando a Timoteo con respecto en los últimos tiempos, porque él está hablando esta palabra, y porque él tiene que persista en esta doctrina, en esta fe, en este consejo que le está dando de la palabra del Señor. Aleluya. Mire por qué le está hablando esto, mire, ve. Y es los días que estamos viviendo hoy, aquí, ojo, Monte de los Olivos. Es los días que hoy estamos viviendo hoy aquí. También debe saber, Timoteo, le mandó a decir a Timoteo en una carta, Timoteo, también debe saber, le mandó a decir, que en los posteros días, o sea, los posteros días prácticamente son ahorita, hermano. Vendrán tiempos peligrosos. Sí, estamos viviendo tiempos peligrosos hoy en día, más que nunca, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Sí, habrán hombres amadores de sí mismos. Hoy en día, eso está pasando hoy en la iglesia, en todo lado, todo el mundo. Hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué es un hombre amador de sí mismo? No le importa pues la salvación de la gente, pues lo que le interesa verdaderamente solo es traer una palabrita ahí a la gente de comodidad, todo va a estar bien, no hay ningún problema. No le interesa. Esos son amadores de sí mismos. A veces me pregunto yo, y yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué tengo yo que llamar a la gente, que rogar a la gente, que motivar a mis hermanos, que hablar esta palabra? ¿Por qué me tengo que preocupar por esto? Señor, le digo, igual, Señor, esta palabra sí. Y Dios y verdaderamente, porque yo me pongo a pensar, ¿qué